Hola a todos, hoy estamos en el complejo de vertederos de la I-95 del condado de Fairfax. Aquí es donde recibimos el reciclaje de los residentes que prefieren venir a botar su propia basura. También aceptamos materiales de los negocios pequeños como los landscapers y los que hacen construcción. Aquí también es donde se trae la mayoría de la basura que se genera en el condado para quemarla y convertirla en energía. Y esas cenizas que quedan después de dicho proceso se entierran aquí. Vamos a conocer a Luis Alcántara, una de las personas que trabaja aquí y ayuda a procesar o a manejar todo el residuo que se trae para acá. Él específicamente carga la basura y la lleva a ReWorld. Hola Luis, mucho gusto. Mucho gusto. Entiendo que tú eres un operador de maquinaria pesada. ¿Qué quiere decir eso exactamente en cuanto a tu trabajo aquí en 95? Ok, aquí en I-95, en Fairfax County, nosotros operamos casi todo tipo de máquinas pesadas para poder complacer al cliente de Fairfax. Cuando ellos traen la basura, nosotros usamos el loader, empujamos la basura, lo cargamos con el handler en los tractor trailers, después la llevamos a ReWorld, lo cual es media milla down the street. Y cuando queman la basura, entonces nosotros la transportamos a la parte de atrás del landfill. La ceniza, ¿cierto? La ceniza. La ceniza, Cuando la queman, la llevamos a la parte de atrás del landfill y ahí la entierran. Wow, ok. ¿Nos puedes mostrar algunos de los camiones o equipos pesados que ocupas? Claro que sí. Esto es un loader con llantas grandes y con este voy a cargar el mulch para llenar el hopper para los customers. Aquí operamos diferentes equipos diariamente. Puede ser el front end tire loader, que son para empujar la basura y para cargar los camiones, que tienen llantas bien grandes. ¿Y cuál es la parte más desafiante del trabajo que tú haces acá? La seguridad. La seguridad. O sea, tenemos que lidiar con customers el día entero. Tenemos que asegurarnos de no golpearlo con estas máquinas porque son máquinas bien grandes. Y tenemos los signs, pero los customers a veces no siguen las direcciones, entonces tenemos que ayudarlos lo más que podamos por la seguridad de ellos y de nosotros. Y a veces traen cosas indebidas, ¿cierto? Totalmente. A veces tratan, o a veces sin querer, botan llantas, material médico que no aceptamos acá, metal, cosas así inapropiadas. Entonces cada cosa aquí tiene dónde separarlo, tenemos todo separado, entonces tratamos de ayudarlo y orientarlo, especialmente cuando es la primera vez de ellos aquí en el facility. ¿Y qué es la cosa más loca que has visto que alguien tire acá? Hay gente que han tratado de traer a animales muertos y cosas de material médico, pero no lo aceptamos, entonces le decimos que tienen que llevárselo y se lo llevan. ¿Y qué le quisieras decir a las personas que residen en el condado de Fairfax en cuanto a lo que se hace acá? ¿Qué te gustaría que ellos supieran de tu trabajo o de lo que se hace aquí en 95? Quiero que sepan que es un trabajo bien peligroso, como ya mencioné, y quisiera que tuvieran un poquito más de conciencia cuando van a tirar la basura con cosas que pudieran o reciclarse mejor o botarse en otro lugar, porque aquí con el tema de la ceniza nos estamos quedando sin espacio ya en el landfill. Increíble. Wow. Totalmente. Aún siendo cenizas, ya no cabe todo ese material. Porque son alrededor de los camiones de los articulated truck que les enseñé temprano, son 10 horas corriendo también al día, 7 días a la semana. Wow. Entonces eso no para. No para. Tenemos que buscar otras alternativas. Pues muchas gracias Luis por tu Siempre, tiempo ahora y por todo el servicio que nos brindas aquí en el condado de Fairfax. Un gusto. Igualmente. Bueno, aquí lo tienen. La mayoría de los residuos sólidos que se generan en el condado de Fairfax vienen aquí a la 95 para ser procesados. Es un trabajo sucio y sumamente peligroso y no lo podríamos lograr sin la ayuda de Luis y todo el equipo aquí. Gracias por sintonizarnos y nos vemos en el próximo episodio de Hablemos Basura.